Recibí el correo electrónico sentado en el comedor de la base en medio del desierto kuwaití. Eran las 23:03 y acababa de terminar una cena insípida. Después de 10 meses desplegado con las fuerzas de paz españolas, todo me sabía a arena. Estaba revisando mi bandeja de entrada. Tenía esperanza de ver un video de mi perro, una lista de compras de mi madre desde Almería, algo que me recordara que aún existía un mundo fuera de este horno. En lugar de eso, el asunto del mensaje era claro como una bofetada. Vamos a hacerlo simple. Era de mi esposa, Raquel. Llevábamos 8 años casados. Nos conocimos en un gimnasio en Sevilla cuando yo tenía 27 y ella 24. Fingimos no vernos hasta que, literalmente, nos dimos un cabezazo durante un circuito de entrenamiento. Ella era chispa pura. Rápida para reír, más rápida para discutir. Me encantaba. Creía que significaba pasión. Pero también significaba que jamás podía quedarse quieta. Ni siquiera en un matrimonio. El correo tenía exactamente 4 párrafos. Hola. Creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Voy a pedir el divorcio. No te preocupes por nada, lo haremos de forma amistosa. Ya me llevé mis cosas, tomé lo que me corresponde de nuestra cuenta conjunta y creo que es momento de empezar de nuevo. Te dejo la furgoneta. Me mudé con Jacobo, por cierto. Me está ayudando con la casa. Es más fácil así. Cuídate. Lo leí 3 veces. No respondí de inmediato. No por estar en shock, aunque sí lo estaba, pero no de la forma que uno espera. Lo que pasa es que cuando estás en mitad de una zona de conflicto, a medio mundo de lo que solía importarte, todo se vuelve cristalino. No pierdes tiempo en la negación. Observas, calculas, actúas. Así que respondí con una sola palabra. Entendido. Y cerré sesión. 3 semanas antes de recibir aquel correo, Raquel me había enviado un video desde la cocina. Tenemos que cambiar estas encimeras, están hechas polvo, decía, mientras movía la cámara para mostrar el laminado desgastado. Jacobo estaba en el fondo, sin camiseta, reparando algo bajo el fregadero. Jacobo. Yo pensaba que era un albañil. Lo era. Pero, aparentemente, también era el nuevo inquilino de mi cama. Lo había visto una vez. Tal vez 2. Un tipo de su círculo de networking. Vendía placas solares y citaba a comandos de operaciones especiales como si eso lo hiciera interesante. Tenía esa sonrisa de vendedor de feria y ese tono de yo me las sé todas. Yo debía haberlo notado. Pero no estaba prestando suficiente atención. Estaba centrado en sobrevivir al siguiente turno, mantener a mi unidad con vida y convencerme de que mi matrimonio no se estaba desangrando en silencio. Lo que Raquel no sabía, lo que nadie sabía, era que mientras ella escribía su correo de divorcio amistoso, a mí me acababan de informar que volvería a casa antes de lo previsto. Mi capitán aún no lo había hecho oficial, pero estaba en una lista prioritaria por razones personales. No se lo dije a nadie, ni siquiera a ella. El ejército me estaba enviando de vuelta a casa. Y ella no se lo esperaba. Pasé la semana siguiente planificando. No para una confrontación, eso sería una pérdida de energía. Raquel quería jugar a ser fría y eficiente. Perfecto. Yo también podía hacerlo. Dediqué cada minuto libre a revisar documentos, cuentas bancarias, títulos de propiedad, contraseñas compartidas. No leí su correo. Lo diseccioné. Cuando dijo que había tomado lo justo de la cuenta conjunta, supe exactamente qué buscar. Raquel no solo estaba intentando dejarme. Estaba intentando borrarme. Silenciosamente. Limpio. Como si nunca hubiera existido. Yo no iba a gritar. Ni a suplicar. Iba a desmantelar su fantasía. Pieza por pieza. 42 días después, bajé del avión en Madrid con una mochila militar, un bolso de mano, y un plan. Ella aún no sabía que estaba de vuelta. La casa, nuestra casa, estaba a mi nombre. Siempre lo estuvo. Raquel no calificó cuando la compramos, y aunque insistió en ser añadida al título después, nunca lo hice.
Tenía un acuerdo prenupcial que ella había olvidado que existía. Y un abogado en Granada que me debía varios favores. Raquel pensaba que había ganado porque se fue primero. Lo que no sabía es que yo llevaba entrenando para esta guerra toda mi vida. Aparqué frente a la casa a las 23:48. Las luces del salón estaban encendidas. Su coche, un SUV blanco que yo ayudé a pagar, no estaba solo. El de Jacobo estaba justo donde antes iba el mío. Seguramente estaban viendo Netflix, bebiendo mi vino Ribera del Duero y riéndose de lo fácil que se les había hecho todo. No toqué la puerta. Usé mi llave. La que Raquel probablemente creía que había perdido. Entré como si nada. Porque, legalmente, era mi casa. Jacobo estaba en el sofá. Sin camiseta, otra vez. Por supuesto. Saltó como si lo hubiera pillado saqueando un supermercado. Raquel dejó caer su copa de vino y soltó un grito ahogado. ¿Sergio? No respondí. Dejé mi bolsa en la entrada y dije con la voz más serena que pude. Tenéis 15 minutos para iros. Raquel soltó una risa nerviosa. ¿Has vuelto antes? ¿Qué pasa? ¿Vas a montar un numerito? Ya aceptaste el divorcio. La miré fijo, sin pestañear. No dije que no aceptara el divorcio. Dije que no iba a hacerlo fácil. Jacobo intentó avanzar, como si fuera a jugar al héroe. Le sonreí. Siéntate, Jacobo. No hagas algo estúpido. Y lo vi dudar. El tipo no estaba hecho para la confrontación. Estaba hecho para entrar por la puerta de atrás y desaparecer si las cosas se complicaban. Se sentó. Raquel ya no sabía qué hacer. Su voz temblaba mientras trataba de recuperar control. No puedes aparecer así. Esto es acoso. Esta es mi casa. Entonces saqué el título de propiedad y lo dejé en la encimera. No, Raquel. Es mía. Su cara cambió como si le hubieran arrojado agua fría. Cogió el documento como si sospechara que era falso. Lo leyó. Su rostro se fue transformando de sorpresa a furia. No puedes echarme. Claro que puedo. Eres una invitada en mi casa. Jacobo giró la cabeza hacia ella. ¿No me dijiste que la casa estaba a tu nombre? Ella lo ignoró. Aceptaste el divorcio. Acepté separarme. No que me robaran. Entonces saqué el móvil. Le puse play a un video grabado en la sucursal del banco. Se veía claramente el momento en que cerré la cuenta conjunta. Todo el dinero había sido transferido, no a la cuenta que ella vació, sino a una personal que usé desde mis días en la academia militar. La había mantenido intacta. Fuera de su radar. Le mostré el saldo, 0. Raquel se quedó helada. Eso es robo. No. Es recuperación. Jacobo se levantó despacio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Os vais. Y no se movieron con la rapidez que esperaba. Así que entré en el dormitorio, arrastré 2 maletas al pasillo y las dejé caer. Raquel chilló. Te entregué mi vida. Y la cambiaste por un albañil con abdominales y 0 derechos legales sobre esta casa. Entonces vino hacia mí, como una fiera. Uñas por delante. Le sujeté las muñecas. No lo hagas. Sigo en uniforme. ¿Quieres explicar una agresión a un juez durante el proceso de divorcio? Eso bastó. Esa misma noche se marcharon. Puertas azotadas. Gritos. Pero se fueron. Cambié la cerradura a la mañana siguiente. 48 horas después, Raquel ya tenía abogado. El problema para ella es que yo también. Y el mío no era cualquier abogado. Era un viejo compañero de la brigada de Zaragoza que colgó el uniforme para ponerse la toga. Y me debía más de un favor. Le pasé el acuerdo prenupcial. Las capturas de pantalla. Los registros bancarios. Los vídeos de la cámara de seguridad donde se veía el coche de Jacobo aparcado cada noche durante un mes en mi garaje. Su abogado vino con una sonrisa forzada y una propuesta razonable. Yo respondí con mis condiciones.
Cero pensión compensatoria. Cero acceso a la vivienda. Cero derecho a mi pensión militar. Cero indemnización emocional. Y si no aceptaban, publicaría los vídeos. Porque Jacobo no era solo su amante. Era también el hijo del jefe de Raquel. Y estaba casado. Y la empresa tenía una política de tolerancia cero sobre relaciones impropias dentro del entorno laboral. De pronto, su abogado ya no sonreía tanto. 2 días después, Raquel me llamó llorando. ¿Por qué me haces esto? Tú empezaste. Yo solo lo estoy terminando. Jacobo me llamó esa misma semana. Número oculto. Respondí por curiosidad. Ella me dijo que tú estarías de acuerdo con todo esto, dijo, su voz temblaba. Me juró que el divorcio era de mutuo acuerdo. ¿También te dijo que la casa era suya? Silencio. Dijo, que la engañaste. Que huía de ti. Me reí. No podía evitarlo. ¿Y tú le creíste? Buena suerte explicándole esto a tu mujer. Y colgué. Porque resulta que la mujer de Jacobo ya lo sabía todo. Y no solo pidió el divorcio. También envió una copia de los mensajes y vídeos al padre de Jacobo, el jefe de Raquel. Para el viernes, Jacobo estaba sin matrimonio y sin empleo. Raquel intentó reaccionar rápido. Envió correos a su oficina, a sus amigos, incluso a mi familia lejana. Todos con el mismo discurso, que yo la había manipulado, que ella había cometido un error por sentirse abandonada. Pero yo ya me le había adelantado. Creé una carpeta de Google Drive. Solo hechos. Timestamps. Vídeos. Capturas bancarias. Imágenes de las cámaras de mi casa. Cero comentarios. Ningún insulto. Solo verdad. La compartí con 10 personas clave. No hizo falta más. Pensé que todo había terminado cuando recibí el correo de confirmación del juzgado. El divorcio estaba oficialmente tramitado. Cierre limpio. Punto final. Pero una semana después, golpearon mi puerta. No era Raquel. Era su madre. Hacía casi 2 años que no la veía. Parecía haber envejecido 10 en 2 meses. No pidió entrar. Solo me miró con una mezcla de culpa y resolución y me entregó un sobre de Manila. Tienes que ver esto, dijo. Raquel jamás pensó que lo descubrirías. Dentro, capturas de pantalla. Correos impresos. Formularios firmados digitalmente. Pero no por mí. Raquel no solo me había sido infiel. Había falsificado mi firma meses atrás para redirigir una parte de mi nómina militar a una cuenta de ahorro privada. Una cuenta solo a su nombre. Había estado desviando 1.200 euros al mes durante casi 1 año. Le dije que te lo confesara, añadió su madre, con la voz rota. No quiso. Así que ahora te lo digo yo. Me quedé mirando esos documentos como si fueran granadas sin detonar. Transferencias. Sellos digitales. Mi nombre mal falsificado. Tenía pruebas. Tenía todo. Mi exmujer no solo me había traicionado emocionalmente. Me había robado. Y eso, en territorio legal, tiene otro nombre, delito penal. Consulté a mi abogado al día siguiente. Su reacción fue inmediata. Esto puede ir por lo civil o por lo penal. Lo que tú decidas. No tenía prisa. Llevaba meses moviendo las piezas de este ajedrez emocional. Lo siguiente sería el jaque mate. Solo necesitaba una última conversación con Raquel. Y esta vez, no por teléfono. Fui yo quien la buscó esta vez. Sabía que se había mudado a un apartamento pequeño en la periferia de Murcia, cerca de una carretera nacional, rodeado de bloques grises y lavanderías express. 3er piso, sin ascensor. Me costó encontrar el timbre, estaba escrito a mano con rotulador sobre cinta adhesiva, Raquel / sin Jacobo. Llamé. Tardó en abrir. Raquel apareció con una sudadera ancha, sin maquillar, y ojeras que parecían tatuadas en su piel. No era la mujer que conocí. No era ni siquiera la mujer que me destruyó.
Sergio. Necesitamos hablar, dije, sin emoción. Me dejó pasar. El apartamento estaba medio vacío. Un colchón inflable, 2 cajas abiertas, una cafetera de cápsulas enchufada a un ladrón colgando del aire. No había cuadros. No había alma. Saqué una hoja del portadocumentos y la dejé en la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, sin tocarla aún. Una última oportunidad. En esa hoja se resumía mi decisión. Si firmaba, no la denunciaría por falsificación ni por desvío de fondos. No informaría al juzgado militar ni al banco. No iría al juzgado de instrucción. Solo tenía que renunciar de manera definitiva a cualquier apelación, comentario público o intento de contacto. La miré a los ojos. Falsificaste mi firma. Me robaste cada mes mientras yo estaba en una maldita base en el desierto. Esto no es solo traición. Es delito. Raquel se quedó helada. Yo, no sabía qué hacer. Pensé que si tenía un fondo, por si acaso, por si lo nuestro terminaba mal. Lo preparaste mientras seguías casada conmigo. Antes de escribir ese correo. Sí, susurró. Pero me equivoqué. Mucho. Suspiré. Me senté frente a ella. Esto no es venganza. Es resolución. Ya está todo destruido. Lo único que puedes hacer ahora, es irte dignamente. Tardó casi 5 minutos en firmar. Su mano temblaba. Pero lo hizo. Cuando acabó, levantó la vista. Sergio, ¿hubo alguien más? Me la esperaba. Esa pregunta. Esa última grieta. No, le dije. Pero podría haberlo habido. Fui fiel. Hasta tu correo. Asintió, conteniendo lágrimas. Eso lo hace peor, ¿verdad? Sí, respondí, sin dudar. Me levanté. No hubo abrazo. No hubo cierre emocional. Solo el ruido de mis pasos en suelo barato. Y la puerta cerrándose detrás de mí. Pensé que todo había terminado. Divorcio firmado. Fraude silenciado. Raquel fuera de mi vida. Pero no contaba con su plan B. 3 semanas después de nuestra última conversación, recibí una notificación en mi buzón. Era del Juzgado de lo Social de Cartagena. Una denuncia por acoso psicológico, abuso económico y manipulación emocional durante el matrimonio. La denunciante, Raquel G.A. No lo podía creer. Releí cada párrafo. Su versión de la historia era una telenovela de Antena 3, yo, un militar frío, controlador, con acceso ilimitado a cámaras y cuentas, que la había empujado a una relación de dependencia emocional mientras ella solo intentaba sobrevivir. Decía que vivía con miedo y que yo ejercía presión constante sobre su estabilidad emocional. Hasta incluía una supuesta conversación de WhatsApp en la que yo la amenazaba con arruinarla. Evidentemente, era falsa. No solo por el estilo de escritura, sino porque el número desde el que se había escrito no era mío. No coincidía con ninguno de mis 2 móviles. Era uno nuevo. Su plan B era una denuncia con pruebas fabricadas. Llamé a mi abogado. ¿Sabías que esto podía pasar?, le pregunté. Con alguien como ella, sí. No es una demanda civil, es una cortina de humo. Quiere recuperar poder. Asustarte. Forzar una negociación. ¿Y qué hacemos? Contraatacamos. Pero con elegancia. Movimos rápido. Pedimos acceso a su historial de números vinculados, conseguimos que se rastreara la IP del dispositivo desde donde se generó la conversación de WhatsApp falsa, y mandamos un escrito al juez con todo el dossier de pruebas anteriores, vídeos, registros, transferencias, el acuerdo firmado, y las capturas legales del desvío bancario. También incluimos una prueba demoledora, una grabación de su propia madre diciendo que Raquel jamás pensó que yo descubriría la falsificación. Pero lo más impactante fue lo último que encontré. Al investigar la cuenta desde donde salían los mensajes acusatorios, descubrimos que estaba registrada a nombre de Jacobo. El mismo Jacobo que la había dejado.
El mismo Jacobo que juró cortar contacto con ella. Todo apuntaba a que Raquel había utilizado su antiguo amante como títere digital para reforzar su nueva narrativa. Solo que esta vez, se pasó de lista. El día de la vista preliminar, llegué al juzgado de Cartagena en traje oscuro, afeitado, sereno. Mi abogado estaba más tranquilo de lo habitual. Hoy no ganamos. Hoy la dejamos sin escape, me dijo. Raquel llegó tarde. Iba vestida como si asistiera a una entrevista de trabajo, blusa blanca, moño tirante, cara lavada de emociones. Pero detrás de esa fachada de víctima se notaba, temblaba. Las manos. Las rodillas. Los párpados. La jueza, una mujer de 1,50 con expresión afilada, nos pidió los alegatos iniciales. El abogado de Raquel comenzó con dramatismo. Habló de aislamiento emocional, de dinámicas de poder, de chantajes psicológicos. Mi abogado no la interrumpió ni una vez. Cuando le tocó el turno, abrió una carpeta gruesa. Y empezó a leer. Primero, mostró el contrato prenupcial con firma legal registrada ante notario. Después, las capturas de cámara donde se veía a Jacobo entrar y salir de mi casa en ropa interior. Luego, los registros de transferencias con firma digital falsificada. Y finalmente, el audio de la madre de Raquel diciendo que ella sabía que su hija había robado. Se hizo un silencio incómodo. La jueza pidió que se repitiera el audio. Raquel cerró los ojos. Y entonces, llegó el golpe final, mi abogado presentó la vinculación del número de WhatsApp falso con una cuenta a nombre de Jacobo R., quien ya estaba en proceso de divorcio con su propia esposa, y había sido despedido por su padre. El intento de denuncia de Raquel era ahora un caso potencial de simulación de delito. Raquel intentó hablar. Eso no es mío, no sé de qué están hablando. Pero su voz ya no tenía fuerza. Su abogado le murmuraba algo con el ceño fruncido. La jueza la miró fijo. ¿Sabe usted que presentar pruebas falsas ante este tribunal puede implicar responsabilidades penales? Ella solo bajó la cabeza. La audiencia no terminó con una resolución definitiva. Pero el mensaje era claro, Raquel se había cavado su propia tumba. El expediente pasó de lo civil a lo penal. Y yo, finalmente, salí del juzgado con la espalda más recta que nunca. Después de la audiencia, todo se desmoronó para Raquel en cuestión de días. Su abogado se retiró de la causa. La empresa donde trabajaba la suspendió oficialmente hasta que se esclarezcan los hechos. Los pocos amigos que le quedaban, todos parte de su círculo de networking, dejaron de responderle. Pero lo que más debió dolerle no fue el juzgado, ni el trabajo, ni siquiera el aislamiento. Fue su familia. Su madre, la misma que me había entregado aquel sobre, me escribió un mensaje por WhatsApp, corto, sin emoticonos. Gracias. Por no denunciarla aún. No sabemos en qué momento se convirtió en esto. Está completamente sola. Ni siquiera su hermana quiere saber nada. Lo dejé en visto. No por crueldad. Por cansancio. A veces, uno no contesta porque ya no hay nada que decir. Unos días después, recibí un mensaje inesperado. De Elena, la exmujer de Jacobo. Una mujer a la que jamás conocí, pero cuya vida fue arrasada por las mismas manos que intentaron destruir la mía. Hola Sergio. No sé si es apropiado, pero quería agradecerte lo que hiciste. Exponer la verdad. Me ayudó más de lo que imaginas. Ahora tengo la custodia de mis hijos. Él firmó sin pelear. Se rindió. Raquel me escribió. Intentó decirme que tú eras el monstruo. No le respondí. Ese mensaje me hizo algo que no esperaba, sonreír. No por venganza. Sino porque alguien más, en medio de toda esta destrucción, había logrado reconstruir algo. No todos los días uno recibe justicia. Y mucho menos, en silencio. La vida volvió. Poco a poco. El silencio reemplazó el ruido. El conflicto dio paso a la rutina. Mi casa ya no olía a traición. Pinté las paredes. Vendí los muebles que ella eligió. Reemplacé todo lo que tuviera su sombra.
Guardé los vídeos, los documentos, las pruebas. No por rencor. Por precaución. La guerra había terminado. Pero nunca sabes cuando alguien intenta empezar otra. Un martes por la tarde, mientras regaba las plantas del porche, vi un coche estacionar al otro lado de la calle. Era Raquel. Se quedó dentro. No bajó. No tocó el timbre. Solo observaba. Yo también la observé. Había perdido peso. El pelo lo llevaba recogido sin ganas. Se notaba que ya no actuaba para impresionar. Estuvimos así varios minutos. Ella mirando la casa que perdió. Yo mirando la mujer que ya no conocía. Finalmente, arrancó el coche y se fue. No volvió. 3 meses después, vendí la casa. No porque me hiciera daño, sino porque necesitaba que mi nueva vida no tuviera las ruinas de la anterior como cimientos. Me mudé a un ático frente al mar, en Alicante. Tranquilo. Luminoso. Sin cámaras. Sin trampas. Un hogar, por fin. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo manejé todo. De haber sido tan frío. Tan estratégico. Tan quirúrgico. Y siempre respondo lo mismo. No fue venganza. Fue defensa. Me dejaron por muerto en un campo emocional de batalla. Y yo regresé. Con la precisión de un soldado. Y la memoria de alguien que ya aprendió lo que cuesta confiar.